Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y en este video te voy a enseñar una fórmula que no he desarrollado todavía. La voy a desarrollar en el conjunto o en el transcurso de los minutos de este video para que tú veas el tipo de lógica que tienes que desarrollar cuando tienes que trabajar con una fórmula que ni siquiera has pensado y ni siquiera has imaginado, pero tienes que darle solución a algo rápidamente. Me propuse un reto hoy, me propuse a responder una pregunta complicada con una fórmula de matriz dinámica y con una fórmula de Excel tradicional, para darle respuesta a una suscriptora, obviamente, que nos preguntó en la caja de comentarios de uno de los videos del canal sobre un ejercicio bien particular que quiero comentarte para que tú aprendas Excel de una manera propositiva y autodidacta y no te quedes con las ganas de seguir aprendiendo y seguir desarrollando tu lógica para que tengas un potencial inmenso en esta aplicación, para que tengas un potencial gigante y no te dejes de nadie en esta aplicación. Y te lo voy a demostrar porque no he hecho la fórmula todavía. Estoy un poquitico nervioso porque no sé qué tal vaya a salir el video. Voy a tratar de no editar nada. Para que tú te des cuenta los errores que pueden salir en una grabación, en la ejecución de una fórmula o cuando intento yo hacer una fórmula. Resulta que esta querida amiga o esta persona me hizo una pregunta y tiene una fuente de datos como la que tú estás viendo acá, que tiene una, tiene dos, tiene tres, tiene cuatro y tiene 5 columnas. Es una tabla de datos, fíjate, es una tabla. Me voy a parar aquí en este primer registro, vengo a diseño de tabla y la base de datos se llama BDR, es decir, base de datos de registros. Tenemos una columna llamada cliente. Pum, mira, aquí la voy a seleccionar. Tenemos una columna llamada crédito, una columna que tiene un conjunto de valores alfanuméricos. Y tiene una columna llamada año. Y tenemos una columna llamada total y una columna llamada meses. ¿Qué es lo que quiere esta persona? Tenemos aquí dos listas desplegables, cliente 1, 2, 3 y 4. Quiere que después de seleccionar un cliente, quiere que después de seleccionar un cliente y de seleccionar un año, por ejemplo, se me devuelva la parte del crédito de este cliente, los créditos que tenga, con su total correspondiente y los meses. Pero aparte de eso, tiene que tomar el total y descubrir de manera lógica cuántos meses en una tabla que va de enero a diciembre tiene calculados, en donde toma el valor del total y lo divide entre los 6 meses y le devuelve cada uno de los resultados, es decir, valores iguales para cada uno de los meses como si fuesen pagos. Por ejemplo, si cambiamos aquí en el cliente número 1, fíjate que tiene 11 meses y 9 meses. La fórmula o las fórmulas, porque pueden ser varias también, no sé cómo vaya a salir, no sé cómo la vaya a pensar, tienen que predecir aquí el número del mes, que en este caso sería 11, pues vamos hasta noviembre, y aquí septiembre y vamos hasta septiembre porque son 9 meses. Por ejemplo, el cliente, el cliente número 2, y aquí ya me atoré otra vez con la saliva, estoy un poquito de verdad nervioso, no sé cómo vaya a salir esto. Tiene 6 meses, listo, entonces aquí marcamos hasta junio y aquí marcamos hasta julio. Dios, me tragué un poquito ahí de eso. Y tenemos 7 meses y tenemos 6 meses. ¡Perfecto! Esto está hecho con una fórmula de matriz dinámica. Mira, esto está hecho con una fórmula de matriz dinámica. Yo lo hice fácil. 5 o 10 minutos me tomó hacer esto. Pero no lo he intuido todavía con una fórmula tradicional. Aquí en esta tabla yo no voy a utilizar una sola fórmula. No voy a utilizar una fórmula disque convencional. No voy a utilizar ninguna sola función de matriz dinámica. Voy a utilizar puras funciones tradicionales que tú y yo tenemos en un Excel. ¿Listo? ¿Qué dilema se nos está presentando? ¿O qué primer reto se nos está presentando? Que no tengo todas las columnas pegaditas. No tengo ninguna sola columna pegada. O más bien, no tengo todas las columnas pegadas. Las tengo separadas. Me están pidiendo la columna crédito. Fíjate, esta columna llamada crédito. Me están pidiendo la columna total, que en este caso sería esta, que está acá, mira. Entonces sería crédito
que tenemos acá, me están pidiendo, a ver, crédito, me están pidiendo crédito. Me están pidiendo total, que está acá, mira, total. Y me están pidiendo meses, y me están pidiendo meses. ¿Listo? Tengo una separación. ¿Cómo carajos hacemos nosotros para devolver de una o con una sola fórmula estas tres columnas? Vamos a verlo rapiditico. ¿Qué se me ocurre a mí aquí ahora? Vamos a ver, ¿qué se me ocurre? Quédate conmigo, no te me vayas a ir. Si quieres, mientras yo hago ese pensamiento, coméntame lo que tú quieras. Coméntame lo que tú quieras. Voy a utilizar a la función índice. ¿Por qué la función índice? Vamos a verlo por acá. Porque me permite devolver un valor o una referencia de la celda en la intersección de una fila y columna en particular. Es decir, la función índice, si yo le paso una matriz, me va a devolver en esa matriz una intersección que yo le cruce por un número de fila y por un número de columna. ¿Listo? Entonces, de momento arrancamos con la función índice. ¿Cómo hago para en la columna crédito devolver obviamente este crédito? Mira, devolver esta columna crédito. En la columna total devolver esta otra y esta otra. Bueno, lo que a mí se me ocurre es generar una matriz artificial. Vamos a llamar a la función elegir, a la función choose, en Excel en inglés. Entonces, la función elegir, número de índice. ¿Qué hace esta función elegir? Fíjate, vamos a ver qué sucede. Si yo coloco el valor de 1 o coloco el valor de 2, y en el valor 1, fíjate, coloco el valor de 10 y luego en el valor de 2 coloco 20 y en el valor de 3 coloco 30. Si yo le digo, por favor, función elegir, devuélveme de este número de índice que te estoy diciendo que es el 2, el valor de la posición que se encuentra en el valor número 1 y valor número 2. Es decir, la función elegir me tiene que devolver el valor de 20. ¡Pum! Me devuelve el valor de 20. Todo correcto, todo genial. Y le voy a quitar todo esto porque me sobra. Y voy a crear un índice, me voy a pasar esto por acá, que tenga 3 columnas. Lo voy a hacer por columnas, no tengo que hacerlo por filas, tengo que hacerlo por columnas. Entonces me vengo y me llamo acá la función columnas. Columnas, Andrés, columnas. No columnas, sino columnas. Vamos a ver, columnas, sí. Y creo una referencia de tipo absoluta. En este caso estoy evaluando la fórmula aquí en la G3, entonces vengo y coloco G3 y necesito evaluarla directamente como absoluta acá en la columna. Esto está divertido, necesito evaluarla acá en la columna como absoluta, porque resulta que voy a crear una matriz con la función columnas que me devuelva un índice y voy a ir hasta G3. ¿Listo? Espero que la vayan a agarrar ustedes por ahí ahorita. ¿Qué sucede? Si yo le digo aquí a la función columnas, por favor, devuélveme la evaluación de la columna G hasta la columna G, pues me va a decir que el valor de las columnas es el valor de 1. Y entonces, si yo le doy control Z y la paso a la columna, cuando yo arrastre la fórmula aquí a esta celda de total, pues entonces la columna ya no va a ser G. Esta columna que se encuentra como relativa no va a ser G, sino va a ser H. Esta no me interesa porque yo la fijé como absoluta. Entonces, si yo vengo y evalúo aquí a la función columnas, pues me va a decir con F9 el valor de 2. Y si yo vengo y le pongo aquí la columna número I, que sería esta otra columna, entonces vamos a colocarle aquí I, Shift I, para que me dé el valor concreto. Vengo, le doy F9, me dice 3. Listo, ya estoy creando el índice. Volvamos nuevamente a G. Listo, creamos nuevamente el índice de 1. Es decir, lo que quiero que intuyas es que cuando yo arrastre la fórmula a la derecha, entonces esta referencia va a cambiar. Esta referencia cambia obligado. Y esta se mantiene absoluta. Por filas no me importa si se mueve, porque la función columna solamente está operando directamente sobre la referencia de columnas. Ya tengo el índice, entonces cuando yo arrastre la fórmula a la derecha, elegir va a pasar para esta primera columna el valor de 1, para esta segunda columna el valor de 2 y para esta tercera columna el valor de 3. ¿Qué le voy a decir a continuación en el valor 1? Pues le voy a decir, quiero la columna crédito, compañerito, que tengo por acá. ¡Pum! Pero resulta que si yo voy a desplazar la fórmula a la derecha, pues esta señora columna se va a mover porque no la he fijado. Esto es una tabla. Y esta es la referencia de tipo tabla. Aquí es una mezcolanza de funciones, una mezcolanza de tipos de referencia, absolutas y mixtas. En referencias
en el idioma de la hoja y estamos utilizando referencias en el esquema de la tabla. Entonces, para fijar una referencia en el esquema de la tabla, lo que tengo que hacer es copiar el nombre de la columna con control C, vengo acá, mira, y con un corchetito la abro, le pongo aquí 2 puntos, ¡plup! Y la pego con control B y cierro con un corchetito. Le digo, bueno, por favor, si el índice es 1, entonces, perdón ahí, si el índice es 1, entonces devuélveme el crédito. Es decir, la columna crédito, que sería esta columna 1, esta columna número 1. Y si la función columnas me devuelve 2, entonces elegir en el número de índice me devuelve el valor número 2, que sería en este caso la columna total. Perdón. Y le digo columna total. Vengo y copio aquí a total, tum, con control C, le pongo 2 puntos y la pego. Y luego un corchetito de apertura, tum, y un corchetito de cierre, pum, y listo. Y luego en la columna número 3 vengo y le digo, mira, yo quiero a meses. Tan, listo, y vengo acá, mira, y me copio con meses con control C. Uy, Dios mío, ojalá que salga. Abro aquí con un corchetito, le coloco un 2 puntos, le pongo un control B y cierro con un corchetito de cierre. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a cerrar acá la función elegir, obviamente, y voy a evaluarla. Vamos a hacer nuestra primera evaluación. F9 me está devolviendo toda la columna crédito. Mira, todos los números son alfanuméricos, la columna crédito. Genial. Voy a colocarle aquí a hacer la simulación. Vamos a colocar aquí la H. Téngalo, papacito. Y luego vengo aquí con elegir y ¡pum! ¡Ja, genial! Me está volviendo la columna total. Arranca con 15.94, termina en 14.98. Súper genial. Y lueguito, a ver, con la columna I. Entonces vengo acá, a ver si me alcanza la mano. ¡Pum! Y luego vengo y evalúo acá a elegir dentro de la matriz. ¿Y qué creen? Pues me está devolviendo la columna meses. Todo bien, hasta aquí vamos bien. Vamos a corregir aquí este pequeño cambio con la columna G. No es gamma, es la columna G y listo. Ya tenemos nuestra matriz cuadrada. ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues de esa matriz cuadrada o de esta matriz que tiene cada una de esas 3 filas, voy a devolver o tengo que devolver el número de fila de cada una de esas columnas. El número de columna no lo voy a utilizar. ¿Por qué no lo voy a utilizar? Porque estoy pasando en cada una de estas columnas mediante la función elegir una sola columna. Entonces no tiene sentido utilizar el último argumento de la función índice. Pero necesito concentrarme y poner toda mi atención. Mientras estoy hablando estoy pensando. Si hablo mucho es porque estoy pensando. Necesito concentrarme y poner toda mi atención en el número de fila. ¿Cómo calculo el número de fila? Bueno, aquí ya tengo 2 modos. Lo hago con errores o bien lo hago con un índice que cree sin errores y lo suprimo mediante el uso de la función si.error. Pero me va a comer memoria. Vamos a ver si me come memoria. Sí, me come memoria, entonces lo mejor es hacerlo con errores y podría emplear esta celda. Vamos a ver si es posible contar cuántos elementos tengo mediante la función contar.si.conjunto para no revalidar con la función si.error muchos elementos dentro de las celdas y se sature el Excel o se sature la hoja y termine haciendo un recálculo muy lento. ¿Qué voy a hacer a continuación? Necesito crear un índice. Un índice con una columna que me diga, por ejemplo, con el valor de 1, que identifique, en este caso, mira, esta primera fila, con el valor de 2, que identifique esta segunda fila, con el valor de 3, que identifique esta tercera fila, con el valor de 4, que identifique esta otra, y de manera respectiva, que identifique cada uno del resto de las filas. Vamos a ver cómo lo hacemos. Lo voy a hacer como esto es una tabla, voy a abrir aquí un paréntesis y lo abro y lo cierro. Y dentro de este paréntesis voy a crear mediante el uso de la función fila que me cuenta el número de las filas, abro y cierro un paréntesis. Por favor, vamos a quitarlo, a ver, mejor si quitémoslo o dejémoslo ahí. Pensé que me sobraba el paréntesis, pero no, ya tengo que hacer una resta ahí. Le voy a decir, le voy a decir, tómeme en cuenta esta columna cliente. Yo puedo tomar cualquiera, pero como no he utilizado cliente, pues vamos a utilizarla para darle colorido a esta hoja. ¿Listo? Entonces, obviamente necesito desplazar esto a la derecha. Como voy a calcular el número de la fila, del mismo modo tengo que fijar esto para que todas las evaluaciones siempre apunten directamente a la columna cliente. Copio con control C y sin perder tanto tiempo, abro un corchetito.
Luego le coloco un 2 puntos, luego pego y luego cierro con un corchetito. Le digo calcúlame la fila, a ver mouse quédese quieto, calcúlame la fila con F9 de cada uno de esos elementos. Entonces él me está diciendo, mira, fila 2, me está diciendo fila 3, fila 4, es decir, arrancamos en la 2, terminamos en la 11 y arrancamos directamente en la 2 y terminamos en la 11. Yo le digo, ok, control Z, listo. Y luego le voy a decir, réstele por favor mediante el uso de la función fila, nuevamente abro y cierro paréntesis para que no se me robe el paréntesis de cierre, el o la fila, no del primer elemento. Como estamos trabajando con una tabla, vamos a aprovecharnos directamente de la tabla. Entonces le voy a decir los encabezados. Entonces, para no seleccionarlo aquí, vamos a seleccionarlo acá, mira, BDR y encabezados. Listo, entonces la fila de los encabezados, pues obviamente es la número 1, entonces me tiene que devolver el valor de 1. Míralo, ahí está. Voy a evaluar esto con F9 a ver qué me está dando. Pues una secuencia. Lo que yo podría lograr con la función secuencia es que lo que podría lograr con la función secuencia lo hago también con el uso de la función fila. Esto lo hemos visto hasta el cansancio en el canal. Ya tengo los índices. Perdón. Ya tengo los índices que identifican de manera inequívoca cada uno de estos elementos. Hoy es viernes 7:34 de la noche, día libre del trabajo y me puse disque a hacer un Excel. Eso solo lo hago yo, no importa. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Calculando con esta expresión un índice que está identificando de manera inequívoca, es decir, única, de manera única, cada una de las filas con un número. Es decir, no hay una repetición ahí. ¿Y qué es lo que yo necesito? Pues dividirlo entre la comparación para que me arroje errores, para que me arroje un error. ¿Listo? Entonces lo vengo y lo divido. Vamos a dividirlo entre errores. Abro y cierro un paréntesis y dentro de ese paréntesis voy a abrir y a cerrar uno. Y como son dos criterios, fíjate, criterio cliente, criterio año, voy a multiplicar el retorno de lo que me bote este paréntesis o me arroje este paréntesis por el retorno de lo que me arroje este otro paréntesis. Ya yo me encargaré de colocarle algo en su interior. Vamos a ver, déjate seleccionar paréntesis. Ahí no se quiso dejar seleccionar, ya se seleccionó este paréntesis y este paréntesis. Perfecto. ¿Cómo voy a hacer la comparación? Directamente con la columna cliente, pero como ya la tengo aquí para ahorrarme ese paso y no andar copiando, me la voy a copiar acá con control C y vengo y la pego acá con control V y directamente la comparo con el cliente que yo estoy buscando. Como yo necesito mover esta fórmula hacia abajo, entonces voy a fijarla con F4. Necesito fijarla con F4 para que siempre apunte de manera constante a esta celda. Y en esta otra voy a tomar toda la columna año, que sería en este caso este año, mira, ¡plup! Y tengo que venir acá y fijarla. Control C, vengo y abro un corchetito, coloco un 2 puntos. Esto me gusta bastante, hacer estos exceles. Y la comparo directamente con el operador de comparación igual y el año. ¿Listo? Y lo fijo con F4. No se me vaya a ir a olvidar. ¿Qué sucede? Esta comparación que va a arrojar, lo que no le gusta a la gente que yo diga, matriz booleana. Y voy a tomarme el tiempo para decirlo bien, una matriz booleana. B-O-O-L-E-A-N-A. Booleana. No booleana, booleana. ¿Listo? ¿Qué es una matriz booleana? Pues una matriz lógica. Una matriz lógica. ¿Qué es una matriz lógica? Pues una matriz que contiene elementos, bien sea de falso o bien sea de verdadero. ¿Qué va a suceder? Pues básicamente un valor de verdadero, como lo estaba intuyendo, va a representar la comparación del cliente que yo tengo en la columna cliente, fíjate, cliente número 2, con el criterio que yo estoy buscando y me arroja un valor de verdadero. El resto de elementos que yo tengo aquí, que estoy marcando con chulitos en diagonal, serían obviamente los que no representan una comparación directa, no son iguales al cliente número 2 y me arroja un valor de falso. Yo le digo genial. Control Z. Perdón. ¿Y qué hacemos directamente con la otra comparación? Pues lo mismo, pero con la columna año. Es decir, F9 tenga otra matriz lógica o booleana, en donde un valor de verdadero va a representar la coincidencia del registro con el año 2022 y un valor de falso no la representa. ¿Qué sucede?
Pues prácticamente que cuando yo tengo dos matrices lógicas y las multiplico unas con otras, las estoy multiplicando, pues ellas se comportan como si fueran matrices binarias. Entonces un valor de verdadero se transforma en un 1 y un valor de falso se transforma en un 0. Entonces el primer valor de esta posición de la matriz número 1 se multiplica por el primer valor de la posición de la matriz número 2 y da un resultado. Por tanto, para que me dé un valor de 1 en la primera posición, entonces en la primera posición tiene que existir un 1 acá en la matriz número 1 y en la primera posición de la matriz número 2 tiene que existir también otro valor de 1 para que me dé 1 por 1 me da el valor de 1, 1 por 1 me da el valor de 1. Si resulta que en esa posición número 1 o en esa posición número 2 con la 2, en la 3 con la 3, en la 4 con la 4 hay un valor de 0, en cualquiera de las matrices el resultado, el retorno va a ser un valor de 0. Entonces vamos a evaluarla porque yo no la he visto, fíjate. Y yo tengo acá, con F9, un resultado. Mira, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Qué quiere decir un 1? Un 1 quiere decir que en esta posición y en esta posición ambas ecuaciones o ambas igualdades satisfacen la ecuación. ¿Cuál ecuación? Pues la ecuación de igualdad y la multiplicación. Es decir, solamente existen dos clientes, dos registros, perdón, con el cliente número 2 para el año 2022. Es decir, este registro y este otro registro. Listo, mira, este otro registro. El resto, cliente 1, 1, 1, 2, pero aquí es año 2021, por tanto este no sirve. Vamos a borrarlo, control Z para que tú lo veas 2021 y no hay más clientes 2. ¿Listo? Perfecto, control Z. ¿Qué va a suceder? Que si yo divido, en este caso, el número de índice de cada una de las filas, que me da un valor numérico que representa de manera inequívoca cada una de las filas, lo divido con cada uno de esos valores de unos y ceros, pues un valor numérico dividido en un 0 me va a dar un error. Y un valor numérico dividido entre un 1 me da un valor numérico. Por ejemplo, 5 dividido entre 1 me da 5, 8 dividido entre 8 me da 8. 1 dividido entre 0, 2 dividido entre 0, 3 dividido entre 0, 4 dividido entre 0, 6 dividido entre 0, 7 dividido entre 0, 9 dividido entre 0 y 10 dividido entre 0. ¿Sí? Sí, me quedó bien, lo dije bien sin equivocarme. Me da un error de división por 0. Genial, espero que me estés siguiendo el paso. La estamos intuyendo, fíjate, no tengo ni P idea. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer a continuación? Ya tengo errores. Voy a anular esos errores y a extraerme el número de 8. Perdón, el número de 5. Necesito extraérmelo para la primera fila. Y luego en la segunda fila me extraigo el de 8. Es decir, a todas luces necesito una función que extraiga el primer elemento menor y luego extraiga el segundo elemento menor. Por ejemplo, ¿qué función hace eso? ¿Qué función, por ejemplo, si yo tengo acá, mira, una matriz? Yo tengo una matriz que tiene 3 elementos, elemento de 2, elemento de 11, elemento de 10, y yo quiero traerme el primer elemento menor. ¿Cuál es el primer elemento menor? Pues en este caso 2. ¿Cuál es el segundo elemento menor? Pues 10. ¿Cuál es el tercer elemento menor? 11. ¿Qué función hace eso? La función k punto décimo punto menor, pero necesito revalidar errores. Ya la agarré otra vez. Entonces lo que necesito hacer es llamar a la función agregar. Estoy con una manito acá, con la otra tengo el mouse. Llamo a la función agregar y abro un paréntesis, compañero, para que no se vaya a comer el resto. Y busco la función k punto décimo punto menor. Mira, ¿qué hace la función k punto décimo punto menor? Selecciónese ahí, condenada. Extrae el primer o el n elemento menor de una matriz de valores. Entonces esa es la función k punto décimo punto menor. ¿Por qué la llamé desde agregar? Porque resulta que en la opción número 2, mira, de la función agregar, yo puedo omitir los valores de error. Eso es lo que te decía un principio. Me puedo ir por dos caminos: por generar errores o bien por generar con sí.error una eliminación iterativa de los índices que no necesito. Pero ese no es el caso. Entonces vengo acá con este error, fíjate, y le digo, por favor, omítame los valores de error de la matriz que le voy a pasar en el tercer argumento, que efectivamente, y como ya lo habíamos configurado antes, tiene errores de división por 0, pero tiene dos índices maravillosos que necesito sacarme. Y necesito primero sacarme el primero menor, que es 5, y el segundo menor, que es no me acuerdo, que es 8. El segundo menor, que es 8. ¿Listo? Entonces vengo acá y necesito crear el argumento en el K. Es decir, en el argumento K necesito crear el índice
iterativo que me va a permitir sacar el primero menor o el segundo menor. Pero cuando yo arrastre la fórmula hacia abajo, no cuando la arrastre a la derecha, porque cuando la arrastre a la derecha necesito es moverme por columnas. Para ello voy a utilizar rapiditico, mira, la función filas, si no filas, y con la función filas vengo y le digo, mira, quiero tomar esta referencia completica, es decir, de G3 como la tengo acá, mira, de G3 como la tengo acá, que sería esta referencia, como la tengo acá, me la voy a copiar con control C y la pego aquí con control V para no andarla escribiendo, pero no necesito que la referencia de columna esté absoluta, necesito es que se quede quieta la referencia de fila. Andrés, ¿por qué necesitas que se quede la referencia de fila quieta? No sé. Mentira, sí sé, claro, obviamente. Porque necesito desplazar la fórmula hacia abajo y necesito que en fila siempre se quede quieta y esta fila se mueva. La función fila se evalúa la referencia de fila, no la de columna. Por tanto, cuando yo le pase la referencia de columna, ella la va a obviar. No me importa si esto se encuentra como absoluto o relativo. La función filas la obvia y la tiene en cuenta solamente sobre la fila. Resulta que si en fila se queda quietica en la 3 y esta va cambiando mediante el arrastre de la fórmula hacia abajo, pues obviamente me va a decir 1, si yo la arrastro a la segunda ya no dice G3 sino G4, me va a decir de G3 a G4 hay 2 filas, de G3 a G5 hay 3 filas, de G3 a G6 hay 3 filas y así. Y los va sacando índice número 1, índice número 2, índice número 3. Resulta, para no quitar mucho tiempo, que la función filas, porque ya la cogí completa, me devuelve en la primera celda o en la primera fila, pues me devuelve el valor de 1. Por tanto, saca el primer elemento menor mediante el uso de la función agregar. Vengo y aquí lo cierro y ya lo tengo. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy cerrando aquí a la función es agregar. Fíjate, esta función agregar. Agregar me está diciendo ¿qué número debo sacar? Ah, mira, el 5. Entonces vengo acá 1, 2, 3, 4 y 5. Y resulta que el 5 cumple con las condiciones cliente. Número 2, estoy feliz porque me salió 2022. Listo. Y anidación de función completita con sus referencias de columna o con sus fijaciones o con sus tipos de referencia absoluta, tanto en tipo de tabla, tanto como en tipo de la hoja, en el formato de la hoja y en el formato de la tabla o referencia de la hoja, referencia de la tabla. Cierro la función índice, ya dije que no iba a utilizar a la función aquí al argumento número de columna porque estoy utilizando una sola columna. Y como no, voy a evaluar con Enter, porque sencillamente, perdón, con Control Shift Enter, porque sencillamente aquí estoy generando una matriz, ¿listo? Entonces vengo acá y Control Shift Enter, igual a, ¿coincide? Uy, sí, coincidió, genial, genial. Lo arrastro a la derecha, uy, estoy más feliz que marrano estrenando lazo. Y, perdón, es un dicho que tenemos acá en Colombia, más feliz que marrano estrenando lazo, dicen acá en Colombia. Bien. Tenemos aquí de salida estos dos registros, pero compañero me está generando errores porque no encontró más números. Perfecto, para esto tenía esta otra columnita, ya lo había pensado antes, pero lo tenía pensado para acá. Pero, sí, se puede utilizar también, entonces para no andar revalidando con si.error este conjunto de celdas y se me haga más demorada la hoja, voy a utilizar a la función contar.si.conjunto, mira, contar.si.conjunto. ¿Qué hace la función contar.si.conjunto? Pues cuenta un conjunto de elementos que cumplan con un conjunto de criterios que yo le pase en sus argumentos. Listo, entonces rango de criterios 1, necesito el cliente, entonces vengo acá y pum, tomo la columna cliente, aquí sí no necesito fijar nada porque no voy a arrastrar la fórmula y el criterio sería cliente. Luego rango de criterios 2 sería el año y posteriormente me tomo el año. Cierro acá, evalúo con Enter y me está devolviendo el valor de 2. Para anular esos valores de error de una manera bastante rápida, entonces voy a copiarme esta partecita de la función que está generando el índice por filas y vengo acá y le digo, mediante el uso de la función si, por favor establecemos una prueba lógica que me diga si este valor es mayor, a ver si es mayor o igual, no, es mayor a este elemento y lo fijo con F4, entonces retórname un vacío. En caso contrario, retórname la fórmula que acabamos de construir. Control Shift Enter, luego hacia la derecha y luego posteriormente hacia abajo. Y genial, genial. Perfecto, me salió a la primera, mira. Bueno, a la primera no, la intuí, no sé cuántos minutos lleve grabados. Entonces voy a colocar este formato como acá, que es una moneda. Control 1, rapiditico, formato de moneda. Y le doy un clic en aceptar y listo, ya lo tengo.
¿Cómo hago para colocar aquí la partecita de meses? Es decir, vamos a ver. Aquí lo hice muy fácil, pero puede utilizarse esta otra misma metodología. Claro que sí, necesito identificar mediante el uso, mira, de la función columnas, es decir, ya te lo explico. Mediante el uso de la función columnas, necesito crear otro índice. Necesito crear un índice que me identifique en qué columna estoy iterando. Entonces, como estoy evaluando aquí la fórmula, esta fórmula la voy a evaluar en la J3, entonces vengo y coloco J3 y la fijo en la columna como absoluta. Pum, le pongo el símbolo del dólar y voy con 2 puntos hasta J3, cierro, evalúo con Enter y fíjate que esta es la columna número 1, la columna número 2, la columna 3, 4, 5 hasta la 12 y si la arrastro hacia abajo, bueno, mira, tengo cada una de las columnas, ahí está en formato de moneda porque esta celda tenía formato de moneda. ¿Qué necesito yo hacer? Pues rapiditico tomar una decisión mediante el uso de la función si. Vengo y le digo, por favor, evalúeme si esa función columnas está retornando un índice que sea mayor a este de 6 que yo tengo acá y como también necesito moverla a la derecha, entonces necesito dejar la columna quieta. Entonces fijo la columna, obviamente, entonces devuélveme un vacío mediante un par de comillas. En caso contrario, quiero que me devuelvas el valor que está aquí de 2616 y vengo acá y lo fijo en la columna y lo divido entre el número de meses, obviamente, creo que me está saliendo, y lo fijo, debería salir, y lo fijo con F4 aquí para que me haga una división entre esto y esto, porque son números iguales, porque deben ser valores iguales, obviamente. Si hay que aplicar un porcentaje, pues se aplica un porcentaje y se genera una sucesión matemática para que cree el porcentaje, por ejemplo, si lo necesitas de manera incremental, pero no pasa nada, este no es el caso. Cierro, evalúo con Enter y ¿qué creen? Me dio 436, lo arrastro a la derecha y luego lo arrastro hacia abajo. Y genial, no sé qué me salió acá, un error, bueno, sí son errores. Y me salió directamente acá, mira, hasta junio directico y me salió esta hasta julio directico, 495. Vamos a ver, hacer la división aquí rapiditico, igual voy a colocar 2616 dividido entre 6, F9, 436, control Z. Y luego vengo y cambio el valor acá, que serían en este caso 3465. Bueno, obviamente aquí ya lo tengo calculado con la fórmula. Me está dando correcto, pero ¿esto qué es? Un error. Este error está saliendo y debe salir este error porque aquí hay una cadena vacía. Obviamente, esto es una fórmula que me está retornando una cadena vacía. Entonces voy a venir a corregirlo directamente y lo voy a validar mediante el uso de la función O, es decir, esto no está validando un error. Fíjate, aquí me está devolviendo, por ejemplo, dígame qué número hay en esta columna y si es mayor, por ejemplo, a una cadena de texto que me está diciendo que es un vacío. Fíjate, si yo evalúo esto con F9, devuelvo un falso. Entonces, aquí me está devolviendo un falso, pero resulta que esta I5 que yo tengo acá me está retornando un vacío. Es como si yo comparara un número 1 es mayor o igual a vacío, entonces pues pum, tenga el error. Mira, me está devolviendo un error, no es una operación válida. Entonces voy a hacer, y lo que voy a hacer es a validarla con la función O, que me permite tomar una doble decisión en dado caso de que esto sea un vacío, cualquiera de estas tres, por ejemplo esta celda sea un vacío y a su vez también el índice que me está arrojando aquí sea mayor a la cantidad de meses, entonces arroje un vacío. Entonces valor lógico 1, este, y luego coma y cierro con un paréntesis y el valor lógico 2 va acá. ¿Cuál es el siguiente valor lógico? Que esta celda que yo tengo acá, y voy a fijar la columna como absoluta, símbolo del dólar, es igual a un vacío. Entonces devuélveme un valor de verdadero, por favor. Vamos a ver si la función me devuelve acá un valor de verdadero porque es un vacío, es decir, esta se evalúa como falso. La función columnas se está evaluando como falso, pero la segunda expresión se está evaluando como verdadero. Como lo estoy evaluando con la función O, entonces la función O con cualquiera que se cumpla con el valor de verdadero, pues me devuelve un valor de verdadero. ¡Voilá! Me está volviendo un valor de verdadero. Evalúo con control enter y genial, tenía que hacerlo aquí en esta celda, entonces no importa, lo llevo hacia arriba y luego ahora sí hacia abajo y luego ahora sí a la derecha y genial, 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 genial. Perfecto. Fórmula, mira, es lógica, es pura lógica. Vamos a hacer el cambio a cliente 1.
El cliente 1 para el año 2022 tiene noviembre, septiembre. Vamos hasta noviembre, vamos hasta septiembre. Dividimos esta cantidad en esta cantidad, me está dando correcto. Vamos a hacerlo para el año 2021. Perfecto. Vamos a hacer cliente 2 para el año 2021. Están dando iguales con la fórmula de matriz dinámica. Y con la fórmula normal están dando iguales. Y estoy viendo acá mientras hago el cambio. ¿Listo? 2021, 2022. Todo bien. Luego, ya lo hicimos para el 2022 acá, creo que no. Sí, ya lo habíamos hecho. Y luego cliente 4. Y lo hacemos directamente para acá, 2021 y luego 2022. Listo, o sea que ya salió. ¿Qué sucede? Que esto es una tabla. Entonces, ¿qué pasa si? Vamos a probarla. ¿Qué pasa si yo coloco un cliente 2 para el año 2022? Vamos a colocar cliente 02. Le voy a dar un enter. Fíjate aquí el angulito que tiene la tabla. Es decir, añadimos el nuevo registro. Y vengo acá y coloco, por ejemplo, el consecutivo del crédito. Le voy a colocar, por ejemplo, 55, 44. Le voy a dar así un enter. Y el año 2022 tiene que salir automáticamente. Ya salió, mira, hizo el filtro. Y vamos a colocar, por ejemplo, números enteros, 2500. Y lo vamos a colocar hasta mayo. Vamos a colocarle mayo. Tiene que aparecer cuando le dé enter hasta acá. Vamos a ver si aparece. ¡Voilá! 2500 dividido entre 5 me da 500, 500, 500. ¿Listo? Esto en una fórmula tradicional. Y con tablas. Con una fórmula tradicional y con tablas. En donde estamos manejando directamente referencias mixtas sobre una notación. Ya me puse contento. Sobre una notación en tipo de la hoja y fijamos las referencias dependiendo de nuestra conveniencia y a su vez manejamos un formato o unas referencias en el tipo de la tabla y también las fijamos. Y las fijamos para cuando se arrastrasen no fuesen a producir un error y no lo produjeron. Genial, mira, pura lógica. Y esta otra fórmula es mucho más sencilla porque evalúa dos condiciones. Una evalúa si existe un texto, entonces devuelve un vacío. Pero también si el número de índice es mayor al estipulado en la cantidad de meses, también devuelve un vacío. Y ¡pum! Ahí tenemos el resultado. Muy fácil, sí, es bastante fácil. Mira lo que me costó hacerlo con una fórmula de matriz dinámica. ¡Nada! Elegir secuencia, base de datos crédito, base de datos total, base de datos meses y hago una multiplicación con el cliente, la columna año como criterio y luego la función elegir me permite generar un rango de desbordamiento que espero lo estés viendo. Vamos a ver si hacemos un zoom. Ahí estás viendo, fíjate, la lineacita azul que hay sobre esos tres, crédito, total y meses, sobre esos tres. Hay una lineacita azul. Pues bien, esa lineacita azul básicamente es el rango de desbordamiento. Una formulita bien pequeñita. Y esta sería prácticamente la misma analogía que tendría por acá arribita. Es la misma analogía que utilizamos aquí arribita, pero sin revalidar la cadena de texto. Obviamente, porque no es necesario. Porque la fórmula de matriz dinámica solamente llega hasta los elementos en donde genere, en este caso, la extracción y el resto lo deja como valores nulos o no nulos, como celdas vacías, pero no se evalúan como una cadena de texto vacía, sino como celdas vacías. Por tanto, una celda vacía se toma en cuenta como un valor de 0. Fíjate, aquí tenemos una fórmula y aquí tenemos del mismo modo otra fórmula. Entonces la función columnas lo que está haciendo es evaluando, allá se evalúa como falso y aquí se evalúa como verdadero, porque esta celda realmente está vacía. En cambio aquí esta otra celda con la función columnas en esta expresión se devuelve como falso porque aquí no hay una celda vacía. Como arrastramos la fórmula hacia abajo, aquí hay un vacío implícito que generamos para que se reproduzca en la hoja de manera explícita. ¿Listo? Y bueno, espero que te haya gustado este video. No sé si salió largo. Voy a colocar el mouse por acá. Añadimos un nuevo registro, un nuevo reto. No tenía ni idea de cómo desarrollar la fórmula, pero básicamente la misma fórmula le va diciendo a uno qué tiene que hacer. Es un filtro. Prácticamente es un filtro. Y un filtro que toma en cuenta columnas que no están contiguas. Columnas no contiguas. Y te arroja un tipo de resultado. Entonces, esto es lo bonito
de aprender conceptos, de aprender el funcionamiento u operación de las funciones dentro de Excel, porque ya sabes que tienes que utilizar. Yo ya sabía que tenía que utilizar un descarte por errores o bien una anulación con sí punto error de los elementos que no coincidiesen con un criterio mediante un índice, por ejemplo, con un falso. Lo voy sacando. Entonces creo errores. Pero lo hice por un método y salió. Estaba pensando en otra cosa. Entonces, bien, fíjate que estas fórmulas, ya como conclusión del video, estas fórmulas no son difíciles. No son difíciles de hacer. Básicamente es una anidación de funciones muy rica, muy enriquecida, que te permite a ti tomar una habilidad brutal del Excel. ¿Cómo no te van a subir el sueldo en una empresa si tú sales con una fórmula de estas para resolver un problema? Yo creo que esta persona, no sé si trabaja en una empresa esta chica o la chica, sí, para no decirle si es señora o señorita, de pronto esto es para la empresa. Entonces fíjate, ya está solucionado, ahí te estoy dejando la fórmula. Con un conocimiento previo. Si no tienes matrices dinámicas, pues lo haces así. Y si tienes matrices dinámicas, pues no importa, mira, lo haces así, bien pequeñito. Función filtrar, función elegir, función secuencia. Las funciones que todo el mundo dice, ay bueno, yo han ido funciones, filtrar, elegir, secuencia. Esto explota tu lógica. Acostúmbrate, si tienes una versión de Office 365, acostúmbrate a hacer el mismo resultado de la misma fórmula que obtienes utilizando las nuevas funciones de Excel, sácalo en la versión antigua, sácalo como si tuvieras una versión antigua. Créeme, desarrollas inicialmente con las funciones de matriz dinámica la lógica del método que tienes que ejecutar. Y luego, cuando lo implementes en la fórmula del Excel tradicional, lo que desarrollas es un bagaje de conocimiento de las funciones y su uso de manera anidada para obtener un resultado así. Entonces, tu conocimiento crece o tu intelecto crece tanto en método como crece en conocimiento acerca de qué funciones debes utilizar y para qué sirve. Aprendes a analizar. Entonces aprovechas esa lógica que desarrollas con las funciones de Office 365 o Microsoft 365 con el nuevo motor de cálculo y lo llevas, esa lógica la llevas directamente acá y desarrollas tu potencial mucho más. ¿Listo? Esto lo quería hacer así, mira, un acapelazo completo. Ahí me equivoqué al principio porque no tenía ni idea. Estaba un poquito nervioso, obviamente. Dije, vamos a decidir a grabar porque a las 8:30 tengo que hacer otra cosa, entonces bueno, no importa. Y ya, mira, entonces déjamelo en la caja de comentarios. Un like si quieres darme un like. Muchas gracias, hoy se me había olvidado decirle. Gracias a todas las personas que están contribuyendo de manera activa en la comunidad del canal. De verdad que les extiendo un abrazo súper gigante porque están contribuyendo de manera activa. Hay personas que ya llevan 6 meses, 8 meses haciéndolo. Y de verdad un abrazo gigante por esa colaboración. Y como no, a ustedes también porque me apoyan con likes, me apoyan con las vistas, me apoyan con sus comentarios, que es lo más importante. Los comentarios me comentan, mejor dicho, me pongo contento cuando me dicen esto se me presentó en el trabajo, esto me está funcionando, estoy aprendiendo con usted lo que usted está enseñando. Y así es que tenemos que hacer. Si tú aprendes, enseña, ve y lo que aprendes acá, enséñatelo a alguien en el trabajo. Venga, yo le enseño esto. Obviamente, si te piden que se lo enseñe, porque si no quieren, pues no les enseñes, porque si no quieren, ¿cómo vas a forzar a alguien a que aprenda algo? Y verás que tu conocimiento se totea. Y muchas gracias a todas las personas que comentan. Un montón de gente a la que tengo que agradecer muchísimo por haberme puesto en la posición que estoy ahora. Y quiero seguir transmitiendo conocimiento en muchos formatos diferentes. Quiero salirme de ese guión que, por ejemplo, hago en un video que soy un poco serio, a veces soy un poco efusivo, pero de inicio a fin solamente el ejercicio, nada de palabras, aunque hay gente que no le gusta que hable demasiado, mil disculpas también por ello, por hablar demasiado, disculpas, por favor si quieres ya cierra el video y te marchas y cuando veas otro video publicado pues llegas a él. Listo, mis amigos, no siendo más, parceros, parceritas, como decimos aquí en Colombia, un gustazo que vean nuevamente un video por este canal. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada, recuerda muchísimo que lo viste por el canal Excel Hecho Fácil y como digo siempre, nos vemos
en el siguiente video tutorial. Y suscríbete, que no cuesta nada, es completamente gratis y si quieres, regálame un like de paso. Bien, mis amigos, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto, chao.